Bueno, muy buenas tardes para todos. Les habla Mario Germán Valencia. El día de hoy trataremos de resolver un problema jurídico desde un caso hipotético. Y es así que diré que en el marco del litigio y específicamente desde el rol del fiscal, el ejercicio de la acción penal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 250 constitucional permite plantearse diversos interrogantes frente al desarrollo de las actividades investigativas. Uno de ellos es el siguiente: ¿cómo resolver un problema de justicia penal acusatoria en Colombia desde el litigio estratégico, la justicia negociada y el manejo de las técnicas probatorias con posturas críticas y propositivas? Para abordar la respuesta a ese interrogante, tomaremos entonces un caso hipotético al cual se ha denominado Bajo el Puente, un lugar sombrío e ideal para los delincuentes, al que se le realizará un análisis metodológico donde integraremos el litigio estratégico, la justicia negociada y las técnicas probatorias. Los hechos de nuestro caso hipotético inician el día 23 de febrero en la ciudad de Pereira, en el puente de la avenida 30 de agosto con calle 41, más específicamente en el sector de la plaza minorista del mercado Impala, en la parte de abajo. Y es que en la penumbra de la noche María Sánchez nunca imaginó que el caminar a altas horas de la madrugada y pensar si sería mejor irse para una discoteca o regresarse a su casa, tuvo que detenerse para contestar una llamada telefónica de un número desconocido. Fuera la peor decisión que pudo haber tomado, ya que se generó el escenario propicio para ser aprovechado por el señor Juan Camilo Pérez, quien le hizo su víctima y accederla sexualmente por medio de actos violentos. Desde el litigio jurídico, diremos que lo beneficioso para el fiscal es la realización de una valoración rigurosa de la prueba, dentro de ellas el testimonio, el examen médico legal, el análisis del registro de llamadas y el estudio dactiloscópico. Lo perjudicial que puede tener esto: la ausencia de más testigos que validen lo informado por la víctima, que no se encuentre o no existan coincidencias entre las huellas del victimario y las encontradas en los elementos materia de prueba o evidencia física, como pueden ser el celular y la botella. Que no existan registros de llamadas entre los teléfonos de la víctima y del victimario para el momento de los hechos. El fiscal debe entonces enfocarse en demostrar que el acto sexual existió, que no fue consentido y a su vez que existió actos de violencia. En la justicia negociada, se dirá entonces que en Colombia, con respecto a los delitos sexuales, la justicia negociada es negada para cuando es realizada en menores de 14 años, según lo dispuesto por el Código de Infancia y Adolescencia. Mientras que en los adultos se permite la posibilidad de preacordar, aunque existen limitaciones en salvaguarda de la libertad sexual. Y aun cuando existen pronunciamientos fuertes de la comunidad internacional de prohibición de la conciliación en delitos sexuales, de violencia sexual como métodos para resolver estos delitos. La sentencia de la Corte Constitucional SU 360 de 2024 consigna claramente que el consentimiento debe ser explícito, expreso y de libre manifiesto. Citando lo dispuesto en el artículo 212, numeral literal A del Código Penal, se determina que la falta de ese consentimiento es una forma de violencia sexual, la que se genera por la utilización de entornos de coacción entornos de coacción y circunstancias similares que impidan a la víctima dar su libre consentimiento, como aquellas condiciones a las que se vio sometida la señora Sánchez bajo el puente y en altas horas de la madrugada. Continúa diciendo la sentencia que el silencio y la permisibilidad, la quietud, la pasividad, la falta de resistencia o cualquier manifestación diferente a la expresión sí
condiciones del comportamiento realizado por la señora Sánchez no podrán ser entendidos como consentimiento del sujeto pasivo en el ámbito sexual. De allí que la Ley 1719 de 2014 se incluyeron dos definiciones relacionadas con lo que no puede entenderse como consentimiento en caso de violencia sexual. Por una parte, el consentimiento no podrá inferirse de ninguna palabra, gesto o conducta de la víctima cuando éste no sea voluntario y libre. Por otra parte, el consentimiento no podrá inferirse del silencio o de la falta de resistencia de la víctima o violencia sexual. Para resumir, es posible que en personas mayores de edad se pueda adelantar una justicia negociada cuando han sido objeto de delitos sexuales. Sin embargo, existen límites legales para ello que dificultan la negociación, pues se deben de garantizar los derechos de las víctimas a su libertad sexual, su dignidad y al no ser revictimizados. Con respecto al manejo de las técnicas probatorias, el éxito es posible si el fiscal le da un manejo adecuado a las pruebas, apoyándose en un enfoque diferencial como lo es el del género. Dentro de las pruebas a tener son el interrogatorio a la señora Sánchez, las pruebas periciales aportadas por médicos forenses, dactilocopistas, informe de investigadores, credibilidad del testimonio. Tendremos que hacer un excelente contrainterrogatorio al victimario, el cual debe estar enfocado a establecer primero la ubicación de éste en el lugar de los hechos a que accedió sexualmente a la señora Sánchez sin su consentimiento y con violencia. Anticiparse entonces a la teoría de la defensa, que puede argumentar falta de iluminación, el lugar aislado, la imposibilidad de identificación plena del victimario, que la prueba genética no sea concluyente. Como respuesta al interrogante diremos entonces que el fiscal debe priorizar el litigio estratégico como una orientación hacia el juicio, debido a la gravedad del delito y la necesidad de garantizar la justicia para la víctima. La justicia negociada, aunque posible en ciertos casos, debe de aplicarse de manera restrictiva y excepcional. La clave entonces radica en fortalecer el material probatorio, especialmente el testimonio de la víctima y los dictámenes periciales, con el propósito de sostener la ausencia del consentimiento y la violencia más allá de toda duda razonable. Muchas gracias.